La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy en un día especial para las almas contemplativas, porque estamos en el día de San Juan de la Cruz, miércoles 14 de diciembre. El Evangelio es de San Lucas capítulo 7, versículos 19 al 23. Aunque hoy es miércoles, yo personalmente hoy no os invito al ayuno, porque en el Carmelo hoy es solemnidad, la solemnidad de San Juan de la Cruz. Los días de solemnidad ya sabéis que no se ayuna. Y yo personalmente, San Juan de la Cruz, también lo celebro como solemnidad. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista, y respondiendo les dijo: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Como os he dicho muchas veces, querida familia, parece ser que San Juan de la Cruz estaba pasando por una noche oscura en su cárcel. Bueno, vamos a leer 2 textos de San Juan Pablo II sobre San Juan de la Cruz. El primer texto es la homilía de San Juan Pablo II cuando vino a España en el año 1982, el día que visitó Segovia, el lugar donde está enterrado San Juan de la Cruz. El 4 de noviembre de 1982 celebró la misa junto al acueducto de Segovia, un lugar precioso, emblemático, y allí dedicó la homilía a San Juan de la Cruz. Y luego vamos a leer un fragmento de la Carta Apostólica Maestro en la Fe, con ocasión del 4º centenario de la muerte de San Juan de la Cruz. Bien, vamos a ver qué dice San Juan Pablo II sobre San Juan de la Cruz.
El hombre moderno, no obstante sus conquistas, roza también en su experiencia personal y colectiva el abismo del abandono, la tentación del nihilismo, de no creer en nada. El hombre moderno tiene muchas conquistas, de acuerdo, pero roza la experiencia colectiva y personal del abismo del abandono. El hombre se siente abandonado. La tentación de no creer en nada. Lo absurdo de tantos sufrimientos físicos, morales y espirituales. La noche oscura, la prueba que hace tocar el misterio del mal y exige la apertura a la fe. Adquiere a veces dimensiones épicas, es decir, enormes, y proporciones colectivas. El hombre moderno se encuentra en una noche oscura, toca el misterio del mal y esto le exige la apertura a la fe. ¿Por qué? Porque o se abre a la fe o no encuentra sentido a nada. Continúa San Juan Pablo II. También el cristiano y la misma Iglesia pueden sentirse identificados con el Cristo de San Juan de la Cruz, en el culmen de su dolor y de su abandono. También el cristiano, la Iglesia, pueden sentirse como Cristo, que está en el culmen del dolor y del abandono, porque la Iglesia es muy perseguida y experimenta mucho dolor y mucho abandono. Todos estos sufrimientos han sido asumidos por Cristo en su grito de dolor y en su confiada entrega al Padre. Y dice San Juan Pablo II, en la fe, la esperanza y el amor, la noche se convierte en día, el sufrimiento en gozo, la muerte en vida. Continúa. San Juan de la Cruz, con su propia experiencia, nos invita a la confianza, a dejarnos purificar por Dios. En la fe esperanzada y amorosa, es decir, en la fe llena de esperanza y de amor, la noche empieza a conocer los levantes de la aurora. Esa noche del hombre se empieza a convertir en la aurora, en el comienzo del día. Se hace luminosa esa noche, como la noche de Pascua. ¡Oh, verdaderamente feliz noche! Como dice San Juan de la Cruz, oh noche amable más que la alborada. Y esta noche anuncia la resurrección y la victoria, la venida del esposo que junta consigo y transforma al cristiano, amada en el amado transformada.
Ojalá las noches oscuras que se ciernen sobre las conciencias individuales y sobre las colectividades de nuestro tiempo sean vividas en fe pura, en esperanza, que tanto alcanza cuanto espera, en amor llameante de la fuerza del Espíritu, para que se conviertan en jornadas luminosas para nuestra humanidad dolorida, en victoria del resucitado, que libera con el poder de su cruz. Es decir, San Juan de la Cruz nos va a enseñar a vivir estas noches de manera que se transformen en luz. Hasta aquí la homilía de San Juan Pablo II el 4 de noviembre de 1982. Ahora, queridos hermanos y hermanas, vamos a leer algunos fragmentos de la carta apostólica Maestro de la Fe, con ocasión del 4º centenario de la muerte de San Juan de la Cruz. Dice así: el mensaje de San Juan de la Cruz, dirigido a todos, el mensaje de San Juan de la Cruz se dirige a toda la Iglesia y a todo el mundo, pero es herencia y tarea apremiante para el Carmelo, que con razón lo considera padre y maestro espiritual. Su ejemplo es ideal de vida. El ejemplo de San Juan de la Cruz es ideal de vida para los carmelitas y las carmelitas. Sus escritos son tesoro a compartir con cuantos buscan hoy el rostro de Dios. Los escritos de San Juan de la Cruz son un tesoro para compartir. Y nosotros, los que conocemos y amamos a San Juan de la Cruz, tenemos que compartir este tesoro. Y las carmelitas descalzas tienen que compartir este tesoro con su oración de intercesión por el mundo. Así es como ellas comparten este tesoro. Su doctrina es también palabra actual, con su magisterio de alcance universal. Y continúa: yo mismo, San Juan Pablo II, me he sentido atraído especialmente por la experiencia y las enseñanzas del Santo de Fontiveros. Desde los primeros años de mi formación sacerdotal, encontré en él un guía seguro en los senderos de la fe. Este aspecto de su doctrina, el aspecto de la fe, me pareció de importancia vital para todo cristiano, particularmente en una época como la nuestra, exploradora de nuevos caminos, pero también expuesta a riesgos y tentaciones
en el ámbito de la fe. Nuestra época está muy expuesta a perder la fe. Y por lo tanto, un maestro de la fe como San Juan de la Cruz es providencial para que los cristianos de hoy en día sepan mantener la fe. Podríamos seguir mucho más, pero tenemos que terminar. Os voy a dejar en mariaconnosotros.org el PDF con esta carta apostólica, Maestro en la Fe, para que podáis profundizar en el conocimiento de este grandísimo santo. Feliz día de San Juan de la Cruz. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga, querida alma contemplativa.